al fin del día, ¿ok? La oferta, the offer que el comprador hace es un contrato, Mm. es un documento legal. Los realtors en el estado de la Florida usan un standard, un formulario standard, se llama el as-is contract, the as-is contract. Tienen mucha experiencia con ese contrato, pero cuando vas a negociar términos y tienes que escribir esos términos, tienes que cambiar los términos de ese standard contract, eso es lo que se llama the practice of law. Hola amigos, Lennon Lee por acá. Bienvenidos a Se Habla Real Estate, el show donde aprendemos todo sobre la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. En cada episodio, de la mano de empresarios e inversionistas exitosos, nos encargamos de explorar las distintas estrategias de inversión que existen en el mundo del real estate, tanto inversiones pasivas como inversiones activas. También hablamos de marketing, hablamos de negocios, hablamos de dinero, de crecimiento personal, pero principalmente aquí se habla real estate. Hoy con Cristina Ortiz conversamos muy amenamente sobre los challenges que los hispanos tienen al momento de llegar acá, no solamente invertir, sino qué tanto se intimida, ¿no? el inversionista hispano o la comunidad hispana con el tema de la parte financiera, de cómo ver a largo plazo y planear a largo plazo sus finanzas y proteger su capital. Cristina es abogada desde el 2008, graduada de la Universidad Internacional de Florida, de FIU, también de donde me gradué yo. Tiene más de 11 años de experiencia defendiendo a cientos de familias de los bancos y de los acreditadores. En el 2014 ya se enfoca en abrir su propia firma de leyes, en la cual continuó pues ejerciendo la ley de bancarrota, foreclosure y bienes raíces principalmente. En 2001, el año pasado, funda una organización llamada Salvavidas Financiero, a través de la cual hace eventos gratuitos, donde básicamente imparte información gratis a la comunidad. Y también publicó un libro con el mismo título. Cristina está enfocada en proveer asesoría y representación, como ya les dije, a los hispanos que también pasan por crisis financiera, y pues ha sido reconocida como una de las abogadas más sobresalientes del sur de la Florida, y hasta el sol de hoy mantiene ese estatus como top attorney según la publicación ABVO. Y pues nada, ahí lo tienen, ¿no? O sea, muy buenas credenciales, la conversación muy interesante, creo que la van a disfrutar mucho, así tanto como yo. Así que nada, espero la disfruten. Cristina Ortiz, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Se Habla Real Estate. Hola, gracias Lennon, gracias por tenerme y gracias por su paciencia. Estábamos planificando esta sesión hace varias semanas, ¿no? Sí, pero bueno, nada, agradecido, sé que estamos todos ocupados y bueno, chévere que estés acá. Y nada, cuéntanos, Cristina, ya en el bio pues hablé un poquito sobre ti, pero cuéntanos tú quién eres y cuál es tu enfoque actual, qué te tiene emocionada en estos días, ¿hay algún proyecto o algo que that you're excited about? Bueno, me gusta que usas Spanglish. Para mí, Sí, bueno, Spanglish es un idioma oficial, the official language de mi oficina. total. Yo nací aquí, pero mi primer idioma es español. Yo soy la primera hija, nieta de inmigrantes de Cuba. Entonces, mis padres y Okay. familia son de Cuba. Gradué de abogada en 2008, en el principio del crisis de la economía. En esa época, si yo quería trabajar, tenía que practicar bancarrota, defensa de foreclosure y representar a la gente que estaban perdiendo las propiedades, que era para mí una oportunidad a aprender en esa época. No, nunca este país, por ejemplo, estaba en esa situación. Yo sé que había un Great Depression en the 1920s, pero como el housing crisis de 2008, 2009, a mí me gusta decir que yo estaba como en la front line de historia. Yo estaba en la corte y los shows como 2020 y Dateline estaban ahí grabando. Entonces yo pensé que, por ejemplo, yo no sabía cómo practicar la ley, presentar mis mociones, pero lo que pasaba es que ni los jueces sabían lo que hacer. En vez de dar una decisión,
decían, I'm going to demorar, yo voy Sí, a a demorar, posponer el caso, sí. claro, porque ni los jueces sabían la ley, ¿no? Sí, Entonces con eso todo lo que pasó, cuando que imagínate. yo, y Miami y Fort Lauderdale, el condado de Miami-Dade y Broward, estábamos en los front lines, todo pasó aquí. Nosotros éramos ground zero de todo lo que estaba pasando en este país, pero además, arriba de eso, eso es donde yo creí mi carrera. Y yo Claro. empecé, yo tuve 500, miles de clientes que estaban pidiendo sus propiedades. Eran gente que eran abogados, doctores, y también era la gente que trabajaba en las ventanitas de la carreta, ¿no? Mm, Era una variedad de gente y eso me afectó muchísimo en mi carrera, en mis decisiones, en lo que yo quería practicar. Cuando yo abrí mi bufete en el 2014, todavía yo estaba enfocada en el tema general de real estate, de bienes raíces, ya, porque sí era un crisis, pero foreclosure defense y bancarrota de individuos, eso es como yo explico, it's the ugly side of real estate, ya. ¿no? Yo tengo dos partes en mi bufete, hace 9 años ya que yo tengo mi propio bufete aquí en Miami, practico en los tres condados, en Palm Beach, Broward y en Miami. La mayoría de mis clientes están aquí en Miami, donde yo vivo y donde yo me creí. Yo tengo una oficina, como yo te estaba explicando, aquí en Kendall y en Doral y en Brooklyn, en Miami Beach. Y acabo, hace casi un año que abrí una ubicación en el Mall de las Américas. Yo Ah, ¿qué no sé tal? si tú conoces el Mall de las Américas de Flagler, Sí, pero es totalmente. un, es un mall Un muy clásico, antiguo, un un clásico, un clásico, clásico. Sí, sí, y sí. es, y es como el primer lugar que tú vas cuando tú llegas a este país, a la Florida. Tienes que pedir tu ID, tu licencia, todo es ahí. También quería una ubicación más como para la comunidad. No Mm, hay elevators, asesores, no tienes que pagar por estacionamiento, no hay valet, no hay tráfico. Es un lugar que yo digo Mall of the Americas y todo el mundo sabe dónde yo estoy. Entonces, sí, tú me preguntaste qué yo estoy haciendo ahora. Mi pasión es que esa ubicación, con mi experiencia, con mi background, con la historia de mi familia también, eh, yo quiero ahora dar a la comunidad. brindar, Y claro. para mí, sí, en las noticias, esta idea, tú has oído de generational wealth, ¿no? Ujú, Y ujú. se quejan los hispanos de, nosotros no tenemos generational wealth. Bueno, sí, es verdad. Y para mí, invertir en real estate, ¿ok? Y la educación de las opciones que tú tienes es como vamos a resolver ese problema del el generational wealth entre los hispanos, entre los inmigrantes, porque nosotros hispanos y especialmente hijos de inmigrantes, nosotros, el problema no es que no trabajamos, no Claro, estudiamos, trabajamos muy duro por nuestra familia, pero es como quedarnos con ese wealth sí, que, con por ese, ejemplo, mis abuelos construyeron y es que no tienen la educación, las opciones, no conocen las leyes de este país, no conocen los conceptos de estate planning, ¿no? Estate mm, planning, cómo construir un trust, donde tú puedes pasar las propiedades entre generaciones sin pagar estate taxes. total. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de lo que yo estoy tratando de educar y enseñar a los hispanos. Y en ese Mall de las Américas, donde cada día yo tengo gente que acaban de cruzar las fronteras y este show no es de inmigración, ni soy abogada de inmigración, pero eso me ha afectado muchísimo porque yo pienso como, wow, ¿cómo esta gente van a luchar en este país? Acaban de llegar aquí, cruzar las fronteras con sus familias, the risks that they took to get here, y Mm, para hacer las cosas, no conocer las leyes, los procesos, que puede ser, y no puede ser, es un proceso muy complicado. Entonces, yo estoy tratando de dar mi parte pequeña en la comunidad de educación. Por ejemplo, los sábados en el mall yo tengo cafecito con Cristina, me cafecito encanta. y consultas, like little things like that to try Qué bueno, to help, ayudar. Pero eso es lo que yo estoy haciendo ahora qué también. bueno. Eso es algo que
tú hablas de inversiones, en how to invest y cómo crear riquezas para tu familia. Y eso es mi pasión, de la verdad, crear esa educación y ese like, savviness en los hispanos. Sí, no, creo que sin duda alguna me emociona muchísimo escuchar lo que estás hablando, porque bueno, cada quien a su manera, ¿no? Yo por mi parte, pues igual, yo tengo mi compañía de inversiones y con mi familia y con, pues la gente que me conoce sabe lo que hago, aunque muchos todavía no están claros, todavía creen que soy realtor después de tantos años, pero bueno, Yo el, también me hacen esa pregunta. el ¿Tú punto eres es realtor? que Digo, bueno, no, pero sí, no, pero el punto es que aparte de eso, pues decidí empezar este proyecto del podcast justamente para eso, ¿no? O sea, justamente porque parte importante de la que estoy en real estate, por la que estoy invirtiendo en real estate y trato de educarme, es para compartir esos conocimientos con la gente como uno, pues que también que somos primera generación. Bueno, yo no soy ni primera generación, ¿qué soy yo? Yo no sé, yo llegué en fin, tú eres primera generación, sí, correcto. Yo sí. sería, Ujú. bueno, nada, inmigrante, ¿no? Entonces, muchas de nuestras familias y nuestros amigos, pues vienen, como dices tú, sin las herramientas y ya vienen con un paso atrás porque por todos los riesgos que corrieron, todo lo que tuvieron que dejar atrás, el cambio de sistema, el cambio del idioma, etcétera, es muy difícil y obviamente es muy, creo que intimidante para muchos el tema de real estate, de invertir y cómo, entonces ya empezamos a hablar entonces estate planning y trust y this, it's a lot, ¿no? Porque Es eh, overwhelming. Ujú. it's overwhelming, exacto. Entonces, eh, creo que este tipo de conversaciones, este tipo de plataformas, esos cafecitos con Cristina, donde el environment no es súper formal, no es un bufete de abogados en el top of the world, ¿sabes? No, eso le da acceso a muchas personas a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a sentar el sábado con Cristina, de repente aprendo algo, algo le queda, o de repente escucho un podcast, algo le queda y creo que pasa mucho que podemos haber escuchado algo muchísimas veces, pero cuando lo escuchamos por vez número 1000 y en el momento indicado es donde tomamos acción. Entonces, creo que siempre hay que estar educándonos, ¿no? Pero, Cristina, cuéntame algo. Um, ok, eres abogada de real estate, abogado de Ujú. bancarrotas también, pero en el lado de real estate, obviamente, enfoquémonos en esa parte. Dime, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque tengo muchos conocidos que no le prestan atención necesariamente a la parte de los contratos, del title company, etcétera, sino como que no, sí, no saben, pues, qué es lo peor que puede Ujú. pasar si el title company o si el abogado que está llevando la transacción comete un error o no es un buen abogado. Ok. Voy a empezar con lo mejor que tú puedes hacer si vas a invertir o comprar una propiedad, una casa, es tener un equipo, ¿ok? De profesionales, ¿ok? La inversión que tú vas a hacer en una propiedad puede ser una de las más grandes inversiones que vas a hacer. ¿Por qué vas a tomar el riesgo de hacerlo solo o sin apoyo de un profesional? Yo no estoy diciendo que tienes que usar un abogado porque en el estado de la Florida eh, no es un requisito, pero yo te aconsejo a cualquier persona a ayudar a obtener un abogado. ¿Por qué? Al fin del día, ¿ok? La oferta, the offer que el comprador hace es un contrato, Mm, es un documento legal. Los realtors en el estado de la Florida usan un standard, un formulario standard, se llama el as is contract, the as is contract. Tienen mucha experiencia con ese contrato, pero cuando vas a negociar términos y tienes que escribir esos términos, tienes que cambiar los términos de ese standard contract, mm, eso es lo que se llama the practice of law. ¿Ok? ya. Ahora, y este consejo no es solamente para los extranjeros, pero incluso la gente aquí de este estado, que cuando un realtor está, por ejemplo, poniendo términos en el párrafo ese que se llama additional terms, Mm, están escribiendo términos legales, legal terms. Y en cuando tú firmes ese contrato y el vendedor firme el contrato, eso es un contrato, un binding contract. Y en este país, en la Florida, el comprador tiene que hacer un pago inicial, that deposit. Y claro. si hay una obligación, ¿ok? Un legal obligation que tú, el comprador o el vendedor, no
no pueden cumplir o no cumplen porque no sabían o nadie te explicó que hay plazos de tiempo, hay deadlines, hay financing deadlines y vas a obtener un préstamo, tú puedes perder ese depósito, ¿no? Eso es lo que, en mi opinión, es el primer riesgo. That's the first risk, your deposit. Yeah. El segundo es que cierres, compras la propiedad y encuentras que hay un defecto en la propiedad. Y yo no estoy hablando solamente de las condiciones físicas de la Física, propiedad, la claro. physical condition. Yo estoy hablando también en lo que se llama the title. Aquí title es escritura y cada vez que cambian los dueños de una propiedad, eso se llama transfer of title. Si había un gap o un defecto, un hueco en esa transferencia, hay un problema. Cuando tú vas a vender esa propiedad, tú vas a tener que reparar o corregir ese defecto. Ahora, eso es lo que cubre el title insurance. Y Okay. en el estado de Florida, title insurance lo tienes que comprar si vas a usar un préstamo a comprar su casa. Esto te lo Si vas requiere a usar, el banco, te lo requiere porque, bueno, ellos quieren, yeah, ¿no? Sí. Bueno. no matter what, you have to get it if you're getting a loan. Si estás comprando con efectivo, con cash, es su opción, pero en mi opinión, title insurance sí trabaja. Yo a veces, una vez al año, yo tengo que llamar y yo ayudo a mis clientes que cerraron 2 o 3 años. ¿Y qué es un ejemplo de un defecto? Por ejemplo, había una hipoteca que no salió en título. Era una hipoteca de un préstamo privado y la persona que estaba prestando dinero nunca grabó la hipoteca. Eso ha Yeah. pasado. Y acuérdate que yo expliqué en el principio de este podcast que el condado de Miami y el condado de Broward County siempre es el ground zero por fraude, por problemas en deeds, tú sabes, how to say fraudulent signatures, las firmas Sí, de fraude. Eso es algo común en Miami, en Broward. sí. Entonces, eso es mi trabajo. Eso se llama due diligence. Eso es lo que yo hago entre el contrato y las llaves, contract the keys. Yeah. La razón que cierres pueden tomar 2 semanas, 30 días, 40 días, es porque hay un periodo de tiempo de due diligence, donde tú puedes hacer una inspección de la propiedad, inspección del título, hacer un survey. Por ejemplo, yo tenía un cliente hoy que me visitó en el Mall de las Américas, no tenía representación, no tenía un realtor, quería comprar un terreno en Polk County para una rastra, un 18-wheeler. Y el vendedor, este es un red flag, el vendedor decía, bueno, yo tengo el deed, este es el título. Bueno, eso sí, ese deed está enseñando que, mira, yo estoy en el título, I'm on the deed, pero no tenía un title search, un Yeah. lien search que te enseña si hay permisos abiertos, si hay violaciones de código, code violations. Eso todo te afecta a su inversión, tú sabes, si tú compras un edificio, una propiedad y encuentras que hay problemas, ahora tú eres la persona responsable para resolver ese problema Claro. y eso cuesta Sí, tiempo y dinero. yo creo que por alguna razón, bueno, creo que es naturaleza humana, pero mientras más grande el proyecto, más creemos que, bueno, sí, entonces hay que agarrar un abogado, hay que hacer todas las cosas bien, porque imagínate, son 100 millones de dólares o whatever, el número que sea, pero cuando son 100.000 dólares o, no sé, 500.000 dólares, ya la gente va aflojando, como que dice, bueno, no hace falta, tal, pero al final del día, 100.000 dólares para alguien pueden ser lo mismo que 100 millones para otra persona, ¿no? Entonces, el punto es que no importa qué tan pequeña o insignificante creamos que sea la transacción, Sí. es importante hacer todo ese due diligence y que todos los términos estén claros. Y créeme, yo no, ni yo ni nadie que no sea alguien como tú, un abogado, va a entender cuáles son esos términos al Y yo 100%. no quiero, disculpe que de trabajo yo soy abogada y yo no trato de complicar las transacciones, pero yo estoy No, explicando lo que yo hago behind the scenes. O no, y sea, me cuando la encanta gente porque está, creo que es justamente lo que queremos entender, ¿no? O sea, qué es lo que pasa behind the scenes. Justamente, me mencionaste uno de los red flags, justamente una de las preguntas que te quería hacer es, ok, bueno, vamos a suponer que alguien dice, bueno, ok,
sí, ya sé por qué tengo que usar un abogado, entonces, bueno, déjame ubicar un buen abogado para que me haga todo el proceso. Cuando, vamos a suponer, soy yo te llamo y te digo, bueno, te voy a contratar a ti. Cuando empieza la transacción, ¿qué es lo primero que ves? Y que de repente, no sé si te ha pasado, tú me dirás, que ves una transacción y dices, mira, no, esto, uf, hay 1000 red flags, esto está súper complejo, no lo quiero hacer, o no sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves un proyecto cuando al principio te llega a tu escritorio? Buena pregunta. Bueno, red flag número uno es cuando una parte, puede ser el buyer o el vendedor o el seller, están diciendo que, por ejemplo, yo solo cierro si tú usas mi abogado, mi compañía de título y Mm, mi banco, my lender. O, por ya, ejemplo, si una parte, one of the parties, están usando un realtor de la familia que tienen la licencia, pero en realidad nunca ha sido una transacción. ya. Y yo no quiero sonar, como digo, insensitive. Me puedes ayudar con traducir insensitive, pero eso No es sé. muy común aquí en Miami, que tú puedes ir a estudiar una semana en una escuela aquí en Doral y obtener tu licencia, y ya tú tienes tu licencia y tú puedes vender real estate. Ya, En el una semana y mercado, $1000, $1200 y ya, correct, ya, that's it. exacto, exacto. Y bueno, qué bueno, ¿no? Pero aquí en Miami y en la Florida, yo tengo mucho trabajo porque estamos aquí en Miami, vamos a decir Mm, eso, pero mm, especialmente durante la pandemia, ok, ahora que el mercado en Miami explotó, todo el mundo es un realtor. Y yo he encontrado que hay mucha gente que no entienden el contrato, no entienden los términos y están haciendo estos contratos. Lo que pasa también es que cuando yo recibo un contrato, ya está firmado por el buyer y el seller, ya tenemos un legal document, este es el contrato, yo tengo que seguir los términos que estaban en acuerdo. Y yo veo muchos errores. mm. Entonces eso es el red flag. Yo veo el contrato y ya yo veo errores y condiciones que no, por ejemplo, deben estar ahí. Eh, lo mejor, como siempre, es tener un profesional con experiencia. Y si tú quieres usar tu prima, tu primo, tu tía, whatever, está bien, pero debes tener, esa tía o primo debe tener como un coach o un broker que le pueda ayudar. Claro, claro. No, y bueno, y sí, o sea, alguien en el equipo tiene que saber lo que está haciendo, ¿no? Y si, pues, si el Sí. abogado, pues, el abogado, Y y si tú, cambia, la situación es, y el ambiente cambia, Lenin, porque, sí. por ejemplo, en el 2007, no, en el 2016, 2015 ya estaba mejorando el mercado. Y en esa época no había esa presión como ahora. Entonces, en esa época yo te doy la respuesta que si una parte está poniendo mucha presión, like, you Mm, have to put an offer now, 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 ese estrés, eso para mí era un red flag. Ahora es una consecuencia del mercado. Ahora tú claro, no puedes revisar un contrato por un día con tu abogado, es todo ahí en el momento, si no tú vas a perder la propiedad. claro, Entonces, yo siempre digo, yo te voy a explicar los pros and cons. Y es tú, el comprador o el vendedor, que tiene que tomar la decisión y el riesgo. Eso es real estate. Real estate al fin del día is nothing for sure. No correcto. hay, nunca hay un 100%, ¿ok? It's a risk. Qué bueno que Y lo eso dices es, porque eh, bueno, nos cansamos de escuchar a gente en todas partes que real estate, eso es garantizado y tal, y y siempre lo digo, lo he dicho 1000 veces aquí, cada vez que escucho la palabra garantía o te garantizo en esta inversión, lo que sea garantía, yo corro para el otro lado porque no es real, pues, o sea, no es posible pero bueno, sí, sí. I digress. Eh, em, Ahora, más o menos ya creo que ya nos pintaste el panorama de lo que sucede de behind the scenes, pero si lo puedes como que romper un poquito más específico, llega el contrato y dice, bueno, ok, voy a trabajar contigo, Lennon, vas a comprar esta propiedad. ¿Cuál es tu trabajo ahora? O sea, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Después, ¿qué sucede? Los pasos que tienes que tomar tú behind the scenes Ujú. para que, ¿Cómo bueno, la, también para que la cómo gente entienda. la,
Ajá. Como la abogada que estoy representando la transacción, yo estoy manejando el cierre. Cuando yo recibo el contrato, lo primero que yo hago es preparo el timeline, todas las fechas que todos tienen que seguir. Los agentes, el buyer, el seller, si hay un banco, el lender también. Todos estamos en la misma página sobre los timelines, los deadlines, las fechas, ¿ok? No solamente las fechas de cierre, hay varias deadlines, plazos de tiempo entre el contrato y el cierre. Por ejemplo, el primer homework o el trabajo del comprador es dos cosas: hacer su pago inicial, el depósito, the deposit. El deposit usualmente la compañía de título o su abogado, como yo tengo que aguantar ese depósito en lo que se llama un trust account. Aquí en este país, gracias a Dios, porque yo sé que en otros países esto no existe. Sí. El escrow account es una cuenta protegido. Yo no puedo hacer nada, mover ese dinero, dar el dinero, enviarlo al vendedor. Ese dinero está protegido en mi cuenta de trust, de escrow, ¿ok? Pero es como el comprador enseña al vendedor que están negociando en buena fe, en good faith, y lo que se llama un hard buyer, right? A hard committed buyer, Ya. un buyer serio. El próximo trabajo del buyer es coordinar o programar su inspección de la propiedad. Esta es su oportunidad o tu chance a hacer una inspección de las condiciones físicas de la propiedad. Esto es los appliances, los equipos, las paredes, lo que sea, el techo. This is the physical property inspection. Usualmente son 7 días, 10 días, 15 días, lo que están negociando ahora la gente. Que puedas negociar, claro. Y ese tiempo es muy importante porque hay varios chances que el comprador tiene a cancelar el contrato sin perder el depósito, pero este inspection period, el periodo de inspección, es la única vez que tú puedes cancelar el contrato como sin razón. Sí, claro. Ok, y es automático que tú puedes, te pueden devolver el depósito. Sí. Después del inspection period, sí hay razones que puedes cancelar el contrato, pero puede ser que es un poco difícil o complicado porque tienes que enseñar evidencia o prueba o hay algo que el seller, el vendedor no puede reparar en el título. Puede tener una penalidad también. Bueno, todo depende de los términos, ¿no? Por eso es que es importante cuando firmas el contrato que los términos estén bien claros, bien establecidos, porque ya una vez que firmaste, pues ya, o sea, no lo puedes modificar prácticamente. Exacto. Y bueno, y también a la misma vez que el comprador está manejando esos trabajitos, yo como abogado estoy pidiendo el title search. El title search me va a enseñar los últimos 30 años de título, los dueños, en qué nombres, cómo pasó el título. Por ejemplo, si yo veo que había un foreclosure, yo voy a fijarme bien que todo fue, tú sabes, fue bien en ese foreclosure. Si había alguien falleció, yo voy a averiguar que eso todo pasó por la corte, por probate court, bien, si no hay un defecto en el título. Además, estoy pidiendo un reporte del condado, ¿okay? De la ciudad. Eso se llama el municipal. Perdón que te interrumpa. Cuando alguien falleció en la propiedad, hay un proceso que tiene que ocurrir y eso afecta al título también. Claro, si no había un trust, entonces tienen que ir a la corte de probate. No sé cómo traducir probate, pero básicamente necesitamos obtener un orden de la corte dando el poder a vender la propiedad, diciendo que todas las personas que tienen interés o derecho en esta propiedad obtenieron el aviso. ¿Okay? Ellos recibieron el aviso que hay esta propiedad donde ellos tienen derechos y si quieren venderlos, pueden compartir las ganancias, whatever. Pero sí es un requisito y eso puede salir en el título. Bueno, como estaba explicando, el lien search, eso va a enseñar de la ciudad si hay cuentas de agua que no han pagado, si hay permisos abiertos, si hay code violations. Hay una ciudad muy famosa aquí en Miami, donde yo nací, se llama Hialeah. Y Hialeah es una ciudad muy famosa porque siempre tiene como una adición a la casa sin permisos,
tienes Bueno, típico efficiencies. latino, ¿no? Típico vecindario latino allá en Venezuela, en todas partes, supongo, que tenías tu casa y tú podías hacer esa casa lo que a ti te diera la gana, tú no tenías que hablar con nadie, tú agarrabas, le ponías 2, 3, 100 habitaciones, X, y Claro, ya. claro. Aquí entonces Sí, la gente, sí. aquí no es igual, pero la gente Sí. igual lo Y hace. cada ciudad que en realidad es un municipio, every municipality, tiene sus procesos. Sí, It's crazy, sí, es una locura, pero también depende de la propiedad. Si hay una asociación, eso es algo más. Yo tengo que averiguar que no hay un balance, no hay una deuda a la asociación, no hay special assessments, si están arreglando la piscina, los asesores, etcétera. sí. Ahora eso es otro problema aquí que estamos teniendo en la Florida de los condos. Los condominios ahora, desde el accidente que pasó en Surfside, todos los condominios están en un tipo de construcción. Y eso puede causar problemas, especialmente para los compradores que están sacando préstamos, porque el lender va a ver eso como, uff, that's a higher risk. Un condominium has a Claro. structural issue, un defecto en el edificio, en la pared, whatever. Eh, y también un survey te enseña las líneas del lote. Mm. También, eso es algo más que la Florida tiene muy común, que los vecinos tienen ay, ¿cómo digo fence? La reja. Bueno, no sé, nosotros la decimos No, reja en Venezuela. bueno, ok, bueno, no, Sí, pero ¿por qué yo me estoy? Bueno, perdí la palabra, pero bueno, sí, la fence los vecinos siempre están probando espacio, ¿no? Del vecino, pero claro, eso es algo claro. más que yo hago. Y bueno, una semana, 2 semanas antes de cierre, yo siempre lo reviso todo con el cliente. Si hay un problema, yo le tengo que explicar a las dos partes. Por ejemplo, mira, yo no tengo manera de resolver este problema, o si hay este defecto en el título, Mm. o hay este permiso que va a llevar 6 meses para cerrar. Y es la opción del comprador y el vendedor decir, bueno, yo voy a tomar la propiedad, voy a comprar o vender la propiedad con esa excepción, it's called an exception to Ya. title. Entonces, no es un problema que va a matar la transacción, es más educación, saber sus pros y contras. Ya. Eso es el generar mi trabajo. Ok, ok, interesante. Pues obviamente pues hay un montón de cosas que tienes que Hay hacer y mucho, sí, sí. hay mucho que hacer. Cristina, cuéntame, en una transacción, supongo que hay varias diferencias, pero no sé si ahí de repente me puedes mencionar una o dos diferencias quizás fundamentales al momento de manejar una transacción residencial versus una transacción comercial, whatever, no sé, sea un edificio Mm. de oficina, whatever, lo que sea, una propiedad comercial. ¿Cuál es la La pregunta? Porque sí pregunta hay es, una cuál es diferencia. la diferencia, sí, una o dos diferencias fundamentales en la transacción y cómo la cosas que tengas que hacer o cómo la tienes que manejar de manera distinta una de la otra. Número uno, cuando yo estoy representando, por ejemplo, el comprador de una propiedad, hay una diferencia entre comprar una casa y Claro. comprar una propiedad para un uso comercial. Mm. Y yo ha sido parte de transacciones de una gasolinera, un waterfront property. Yo tengo una transacción ahora que es para un vacant lot, Ya. para donde pueden parquear los truckers, para las Sí. rastras. Una Entonces, yarda, sí, una yarda que sí, llaman. una yarda, ok, perfecto. Entonces, lo que es importante una transacción para una propiedad comercial es, yo primero pregunto, ok, ¿qué es su intención? ¿Qué es el uso? What's the use that you Mm. want to get out of this? Porque eso es muy importante y sabes que eso no sale en el título, que like what it's zoned for, the zoning. Ya. Y obviamente en una transacción residential para una casa, un condo, eso es obvio, ¿no? Eso es, ok, whatever, Sí, eso es sí, bueno, regular, ¿no? claro. Es normal. Pero para mí, una transacción comercial no puede pasar en 30 días. Si hay un periodo de due diligence, es más tiempo, pueden tomar más tiempo. Yo tengo Correcto. uno, porque yo estoy haciendo muchas transacciones en Homestead, en los Redlands, por vacant lots, que son agricultural
son comercial, porque hay mucho construcción ahí en esa Ya. área de Homestead, y lo que está devorando es el zoning, el uso de la propiedad, etcétera. Yo también he sido transacciones de hoteles, y en transacciones de hoteles, que es un commercial transaction, pero es un hotel, era para un Hard Rock en Orlando, y quiere saber que en esa transacción yo tenía que contratar no sé cómo decirlo en español, pero un environmentalist. Alguien, un Sí, environmentalist, un ingeniero averiguar, ambiental. sí, porque el terreno, the soil, yo pensé, oh my gosh, yo soy abogada, like I'm not. Mm, Pero eso es cosas que el abogado, la responsabilidad del abogado es identificar lo que tú necesitas. ya. Eso, en mi opinión, es mi trabajo. Porque hay veces que en transacciones yo digo, you know what, yo no puedo hacer esto. Esto, tú debes estar con este bufete de ley que tiene un seguro más alto, you Claro. know. Es el trabajo del abogado, a ayudarte Tenía esa curiosidad y, también. y, y consultarte, ¿no? Sí. A darte la educación, las herramientas que tú estás diciendo, juntarte a los recursos, las opciones, las consecuencias, educarte en las consecuencias Mm, de decisiones, ¿no? Los pros y contras. total. El trabajo de los abogados no es a decirte sí o no. It's ¿Qué es lo que to, la gente, qué es lo que la gente al final quiere que les diga? Mira, pero dime sí o no, si puedo o no puedo. Tú lo que necesitas, mira, aquí está la información, esto fue, yo hice mi trabajo y aquí tienes la información. mm, Pues tú eres al final sí. que tienes que tomar la decisión y eso sí, es intimidante también por lo que hablamos, ¿no? Y si más es una transacción grande, tú dices, "Verga, estoy metido en este peo. Ahora, ¿cómo hago yo? O sea, la gente no sabe tomar decisiones y por eso es lo importante de antes de meterse en esa transacción, pues Ujú. tener un poquito de conocimiento, seas tú o alguien en tu equipo, si estamos hablando de algún proyecto ya más grande. Lo bueno que yo puedo decir, y esto yo lo explico, yo hago muchas charlas en Colombia, México, Argentina, a educar a la gente a cómo invertir en los Estados Unidos. Yo estoy en paneles de educación, nunca estamos vendiendo productos Claro, ni developments. Y yo digo, lo bueno es que estos contratos no solamente protegen al comprador, pero incluso el vendedor. No es un proceso complicado, puede parecer complicado, porque por ejemplo en Colombia es una promesa. They go by ujú, an oral promise, tú das el depósito al vendedor y el seller llevó tu depósito. Like, that's it. Aquí sí es un proceso largo, hay un due diligence, bla, 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 pero es para la bueno, creo que protección para de eso las dos está, ¿no? partes. Para algo está, sí, creo Exactly. que sin duda alguna eh, es importante. Bueno, Cristina, estamos ya a corto de tiempo. Antes antes de finalizar, me tengo la curiosidad, porque creo que has mencionado varias veces el tema de la inversión y de cómo cuidar tu patrimonio, etcétera. Me encantaría que eventualmente, cuando podamos, en el futuro pronto, hablemos sobre un poquito más sobre eso, sobre quizás estate planning y ese tipo de lo que es un trust, etcétera, cómo proteger sí, las riquezas, pues, que por muy pocas o muchas que tengas, Sí. es importante. Pero que la pregunta en verdad es, ¿inviertes en real estate tú personalmente? Y qué tipo de inversiones te gusta? Qué experiencia tienes como inversionista como tal? Bueno, esa es una pregunta muy, por ejemplo, interesante, porque yo como abogada de real estate, yo estaba viendo estas transacciones enfrente de mí todos los días. Y, por ejemplo, en este mercado en Miami, Ya, yo estaba mirando cómo creció el mercado, cómo creció el valor de las propiedades, pero también yo tengo ese background, esa historia del crisis de 2009. Entonces, yo siempre soy por el lado conservative, con cuidado, claro. que por consecuencia, I am not a good investor, porque en realidad, yo estoy diciendo la verdad, yo tengo ese miedo, pero a mí me gusta, por ejemplo, invertir en propiedades que en el peor caso, yo puedo vivir ahí. Yo lo puedo usar Ya, para mis propias razones. Quiere decir que no es en un lugar lejos, que no es ya. fácil llegar ahí, pero yo tengo amigas que están invirtiendo en Indianápolis.
y en Baltimore, y hay muchas oportunidades ahí. Entonces, para mí Absolutamente. personal, me gusta local, algo que yo puedo ver, tocar, eso es para mí lo que me gusta. Y ahora estoy súper interesada en multifamily. Okay. Four Ah, units, bueno, fíjate four que yo units. sé una, a thing or Sí, two about it, sí, pero sí. yo vi, ya. Mira, bueno, chévere. Bueno, voy a aprovechar de hacer un plug, obviamente, de nuestro Better Investor Club, que ya está en vivo y está invitadísima a que te unas. betterinvestorclub.com es nuestra plataforma online, nuestra comunidad de inversionistas pasivos que estamos buscando compartir nuestras experiencias, compartir conocimiento y pues a través de nuestra compañía de inversiones damos acceso a los miembros de esta comunidad, a los que estén calificados obviamente, a poder invertir con nosotros en Okay. nuestros proyectos de multifamily. Pero bueno, dicho eso, Cristina, un placer. Gracias por tu tiempo. Como te digo, estás súper Igual. invitada cuando quieras hablar de lo que se te ocurra o si quieres un cafecito con Cristina y lo quieres grabar, lo ponemos en el podcast. Tú me dices y todo ese contenido creo que vale la pena pues agarrarlo y compartirlo. Así que tú me avisas. Mira, Cuando quieres. Cuando sí, quieres estoy disponible y podemos juntarnos. Me encanta estas oportunidades. Y gracias, Lennon, por contactarme e invitarme. 100%. Cristina, comparte con el público tu información de contacto, cuál es la mejor plataforma donde te puedan contactar, email, Instagram, whatever, no sé. Sí, ahora la mejor plataforma es Instagram. Hace unas semanas que abrí el TikTok y yo no sé lo que estoy haciendo en TikTok. Entonces, No, Instagram, no, por no one favor. knows. Attorney Cristina Ortiz o abogada Cristina Ortiz. También pueden llamarme al 305-702-2797, pero creo que en social media es ahora lo que usa la gente a buscar Sí, 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 sí. profesionales. Ya. Igual, No es el pues, si ponen website. Google, Sí. Cristina Ortiz, Miami, Real Estate, Law, en Google y vas a salir de primerito, pues ya yo te busqué. Sí. Pero bueno, Cristina, gracias nuevamente a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Por favor, si consiguieron un poquito de valor en esta entrevista, denle like, subscribe, coméntenos, háganos preguntas. Todo eso nos ayuda a que tengamos más reach y nos escuche más gente y podamos seguir compartiendo y teniendo estas conversaciones. Así que nada, los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio.